Muy bien, tengan todos muy buenos días nuevamente. Nos encontramos en una nueva ponencia, en una nueva clase, un nuevo ciclo de aprendizaje, ¿no? de esta certificación nacional de entrenadores del taekwondo venezolano. En esta oportunidad dándole continuidad, ¿no? a la temática que nos ha planteado el maestro nacional del estado de Anzoátegui, Jonas Rodríguez. En una primera ponencia él desarrolló todo el tema de la nutrición, digámoslo, aplicada, ¿no? al taekwondo, a lo que nos ocupa. En esta oportunidad va a desarrollar el tema de los sistemas energéticos, ¿no? Un tema con bastante rigor y de bastante análisis y estudio. Y bueno, queremos dejar al maestro Jonas Rodríguez con la palabra. Recuerden que todas estas ponencias están siendo colgadas en nuestros distintos canales informativos. Y bueno, sin más preámbulos, Jonás, de verdad, nuevamente bienvenido. Un privilegio, como ya lo hemos reiterado, ¿no? Contar contigo para esta capacitación. Gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad nuevamente. Estar aquí con todos ustedes es un verdadero placer, es un orgullo y un honor poder compartir nuestros conocimientos y aportar al desarrollo del taekwondo. Gracias a la Federación Venezolana de Taekwondo, al maestro Junti King, gracias al Comité Olímpico Venezolano, gracias a ti, Andrés, por ayudarnos y permitir que esto sea posible. Y bueno, sí, estamos continuando la charla que comenzamos sobre nutrición del deportista y hoy vamos a profundizar un poco ese tema, hablándolo a través de los sistemas energéticos. Estuvimos hablando en la clase pasada que lo que los atletas consuman a través de la alimentación va a determinar de una manera directamente proporcional al bien o el mal que se alimente será su desarrollo deportivo. Hoy vamos a estudiar y a profundizar en este tema y hablar cómo es producida la energía a través del sistema energético, del metabolismo energético en el organismo de nuestros atletas y de todo ser humano. Si nosotros consideramos el cuerpo humano como un sistema, se puede ver que existe una gran cantidad de mecanismos para almacenar energía en él. Estos mecanismos proporcionan al cuerpo una libertad para demandar continuamente energía de las diferentes fuentes y mantenerse activo y en movimiento. Nosotros podemos ver el cuerpo humano que funciona como un sistema que puede tener energía para utilizarla cuando la necesite. Si nuestro cuerpo sería una especie de motor, el combustible sería lo que viene a través de los alimentos en forma de glucosa y glucógeno. Vamos a tocar algunos términos que inevitablemente son términos químicos, términos de bioquímica, y quiero que no lo vean como algo tan extraño. Vamos a tratar de hablarlo en el lenguaje más sencillo posible. Colócame por favor la primera diapositiva. Y vamos a hablar de algunos términos que no deben ser tan extraños, ¿no? Coloca la primera, la que está anterior a esa. Hablamos de lo que es la glucosa, hablaremos de lo que es el glucógeno, de lo que es la glucólisis, hablaremos de algunos de estos términos como el ATP y vamos a dejar un glosario para que ustedes los tengan a través de los grupos de WhatsApp, de Classroom. Pero bueno, tenemos que empezar diciendo que el ATP, tanto se ha escuchado en la formación de energía, significa adenosín trifosfato, una molécula de trifosfato de adenosina, y ADP es adenosín difosfato. Estos son términos químicos, pero que son necesarios utilizarlos, porque en el estudio del metabolismo de energía de nuestros atletas y del organismo siempre van a estar presentes todas estas palabras. Si podemos colocar la anterior, la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué es glucólisis? Glucólisis es una ruta metabólica, una serie de reacciones por medio de la cual se extrae energía de la glucosa. No requiere oxígeno. Y se podría decir que es el proceso de transformación de glucosa o energía. Ahora, ¿qué es el ATP? Como decíamos, es una molécula que produce energía para la contracción muscular y para la conducción nerviosa. El ATP es el diminutivo de adenosín trifosfato. Cuando ustedes escuchen, ya ustedes van a estar más familiarizados con eso. ¿Qué es la glucosa?
es la más simple de los carbohidratos, es un monosacárido y es una forma de combustible preferida por nuestro organismo. El glucógeno es la transformación de glucosa a una biomolécula que forma parte de los glúcidos, también llamado carbohidratos, que está presente en los músculos y otros tejidos. Ahora, cuando hablamos de sistema energético, ¿qué es un sistema energético? Ustedes preguntarán, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Sistema energético son vías metabólicas por medio de las cuales el organismo obtiene energía para realizar un trabajo. Entonces, son vías metabólicas para obtener energía y realizar un trabajo. Ahora, nuestra principal fuente de energía a nivel metabólico, a nivel celular, es el ATP, ¿okay? Y se facilita mediante los sistemas energéticos que vamos a explicar ahora. Si vamos a la primera gráfica, por favor, la número 1. Por favor. Dice que el sistema energético, vemos allí que sale como principal fuente de energía, todos sabemos que es el sol, alimenta las plantas, de allí los alimentos para los animales y el ser humano, pero a nivel celular viene a través del ATP. ATP celular, síntesis del ATP, glucólisis, glucógeno hepático y glucógeno muscular. Ahí vemos una pequeña formulita química y una pequeña reacción donde vemos que dice que llega la energía a través de los alimentos. Por eso hablamos de la importancia de qué están comiendo nuestros atletas. Si pueden tener la cantidad suficiente de carbohidratos, de glucógeno presente en hígado, en músculo, en sangre, porque a través de la energía de los alimentos, a través del ciclo que aparece allí y de otras reacciones como el ciclo de Krebs, se puede formar la energía para el trabajo metabólico. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar de que cómo se produce el ATP. Ya hablamos que el ATP es esa molécula que nos produce energía, que permite al atleta mantenerse en movimiento, se mantiene activo haciendo las actividades físicas. Pero ¿cómo se produce el ATP? Y se produce a partir de dos rutas metabólicas, ¿okay? Que es la anaeróbica y la aeróbica. Metabolismo anaeróbico, que anaeróbico significa con déficit de oxígeno, y el metabolismo aeróbico, que es con presencia de oxígeno. Dentro del metabolismo anaeróbico, es decir, con déficit de oxígeno, está el sistema ATP, PC o PCR. ¿Qué significa esto? ATP es adenosíntrifosfato, ya se lo está diciendo, tienen que familiarizarse. Y el PC o PCR es el creatinfosfato o fosfocreatina. Estos son términos también que van a ser cada vez más frecuentes cuando usted estudie lo que es el metabolismo de los atletas, lo que es la producción del ATP, lo que es la producción de energía y el metabolismo energético o sistema energético. Entonces vemos que tenemos un metabolismo anaeróbico, sin presencia de oxígeno, y tenemos el primer sistema ATP, creatinfosfato o fosfocreatina. Y esa es la primera forma de producir ATP. Este sistema es el que se va a activar en los primeros segundos de la actividad deportiva. Cuando usted comienza un entrenamiento y el atleta empieza a patear los primeros segundos de pateo, los primeros 10 segundos, los primeros 15 segundos, allí, ¿de dónde salió la energía? Del ATP presente en la célula, y allí eso se va a consumir muy rápido. Es para los primeros segundos nada más. Como el entrenamiento va a continuar, o el combate en este caso va a continuar, el atleta va ahora a recurrir a otra ruta metabólica que se llama el sistema glucolítico. Allí lo dice glucólisis anaeróbica o sistema de ácido láctico. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, todo lo que está en el hígado, en el músculo, a través del alimento, en forma de glucógeno, a través del proceso de glucólisis, se va a transformar en energía, en ATP. Volvemos a formar ATP, pero ahora no de lo que está directamente en células, en sangre, sino de lo que está en músculo y en hígado almacenado en forma de glucógeno. Esto es hasta los primeros 3 minutos de trabajo. Entonces, volviendo, para que quedemos bien claros en esto, los primeros segundos es la primera ruta metabólica, que es el sistema ATP, creatinfosfato, es decir, el sistema anaerobio a lactácido, los primeros segundos, ¿verdad? Después que pasamos los 20 segundos hasta 3 minutos, es el sistema anaerobio láctico, el que se activa, y a través de la glucólisis, el sistema glucolítico, la glucólisis anaeróbica, donde se busca la reserva de energía que está en el hígado, que está en los músculos, y se transforma en ATP otra vez.
Por supuesto que todas estas rutas metabólicas trabajan de manera simultánea, pero estamos hablando de cuál es predominante en este momento. Luego de los 3 minutos de trabajo, viene el metabolismo aerobio, que es en presencia de oxígeno, la cual está también en varias rutas, la glucólisis aerobia, beta-oxidación, está el ciclo de Krebs, está la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, este metabolismo aerobio sí puede ser por muchísimo tiempo y dependiendo del deporte y el gesto técnico que se esté haciendo o del objetivo de la clase que se está haciendo y de la etapa, hemos estado estudiando eso, lo que es los periodos, las etapas a través de la planificación deportiva y del macrociclo. De acuerdo a la etapa, usted tiene que tener un objetivo de cada clase. Si el objetivo es aerobio, si el objetivo es anaerobio, si es anaerobio láctico, si es anaerobio aláctico. Quiero que expliquemos un poco esto y que cada día se familiarice mucho más nuestros entrenadores, nuestros técnicos, hasta que puedan convertirse en científicos del deporte. ¿Por qué? Porque todos los grandes entrenadores son personas de ciencia, que estudian mucho y que todas sus experiencias deportivas y empíricas la pueden potenciar aún más con el conocimiento científico. Y cuando están preparando una clase y usted tiene como objetivos, tiene sus objetivos técnicos, tácticos, psicológicos, pues también tiene que tener un objetivo desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista energético. Entonces usted dice, bueno, hoy voy a trabajar el sistema anaerobio láctico. Entonces ya usted sabe que para trabajar este sistema tiene que ser hasta 3 minutos de trabajo y luego descanso, pero de alta intensidad. Nuestro deporte es un deporte de muchísima intensidad. El taekwondo es un deporte donde nuestros atletas en un combate se mantienen en una región de muchísimo trabajo, con muchísima exigencia y donde ellos llegan a pulsaciones de más de 190 pulsaciones por minuto. Nos estamos hablando ya de una zona de muchísimo exigencia y por lo tanto se mantiene una contracción muscular muy fuerte y se mantienen trabajando en estos sistemas, en el anaerobio aláctico y el anaerobio láctico durante los 2 minutos de un round. Después tienen el minuto de descanso, ahí trabaja el sistema aerobio, se recupera porque durante el combate están todo el tiempo en contracción muscular. Como están pateando, pues también cuando están haciendo fintas, ahí igual hemos hecho los estudios a nuestros atletas a través de un pulsómetro y las pulsaciones aún en el momento en que no están pateando no están pasivos, están haciendo fintas, moviéndose, cambiando de posición y ahí están también las pulsaciones por encima de 180 en regiones de resistencia 4 o 5. Entonces, lo predominante de nuestro deporte va a ser este sistema, el sistema ATP, fosfato, el sistema anaerobio, glucolítico. Por lo tanto, es lo que más debemos trabajar en los gimnasios. Pero también trabajamos el sistema aerobio. ¿Por qué? Porque el atleta va a realizar no un solo round, va a realizar 3 rounds, los cuales se suman los 2 minutos, ya llegamos a 6 minutos, más los 2 minutos de descanso son 8 minutos. Y ahí, por supuesto, ahí también está el sistema aerobio. Igual, en el transcurso del día no van a hacer un solo combate, pueden hacer 4 o 5 peleas. Y entonces, en ese tiempo, entre una pelea y otra, también el atleta tiene que hacer calentamiento, tiene que estar pateando. Por lo tanto, el metabolismo aerobio también va a estar directamente trabajando, lo cual convierte el taekwondo en un deporte de gran exigencia, un deporte muy completo, donde todos los sistemas energéticos están trabajando en conjunto continuamente y donde necesitan muchísima producción de ATP. Vamos a pasar a la siguiente gráfica y vamos a hablar de este sistema, del primero, el sistema ATP creatinfosfato o fosfocreatina, como la primera forma de producir ATP. Vemos que ocurre una reacción donde se une la fosfocreatina con el adenosin difosfato. Y allí se añade uno más y se convierte en el adenosin trifosfato. Eso es lo que ocurre. La enzima que cataliza esta reacción es la creatinfosfoquinasa. Esto ocurre cada vez que nuestro organismo nos produce ATP para tener más energía. Pasamos a la siguiente. Y podemos seguir estudiando que el metabolismo de los glucidocarbohidratos, o sea, el sistema glucolítico, dice que es entre los procesos metabólicos desempeña un importante papel en la actividad vital del organismo. Con la descomposición de los glúcidos se libera energía que puede almacenarse en los enlaces de ATP y utilizarse posteriormente para cumplir diversos trabajos biológicos. Aquí dice cuáles trabajos biológicos. Funciones vitales como la respiración, como la digestión, todo eso requiere energía.
Nosotros durmiendo requerimos energía, acostados, si estamos en total reposo, requerimos energía para que nuestro organismo se mantenga funcionando, los latidos del corazón, la respiración. Pero entonces imagínense nuestros atletas que tienen un consumo energético tan grande, una demanda tan importante por las horas de entrenamiento, por el rigor de un combate, por la fuerza que ellos tienen que generar, por la resistencia que tienen que mantener, la reacción, todo lo que es la rapidez de reacción, la fuerza explosiva, todo eso va a tener un gasto muy grande de energía dentro del organismo de nuestros atletas. Y aquí dice que los glúcidos satisfacen hasta el 50% de la necesidad diaria de energía en el hombre. Esta energía se almacena a nivel de hígado, a nivel de músculos, en forma de glucógeno, y el exceso de esta energía se almacena en forma de lípidos, es la grasa. Por eso cuando hablamos de personas que tienen mucha grasa, entonces lo que tienen es una reserva de energía en su cuerpo. El glucógeno se transforma en lípido y allí cuando se necesite, porque el atleta tuvo una sesión muy larga de entrenamiento, de trabajo físico, o porque no consumió alimentos durante un periodo muy largo de tiempo, entonces el organismo va a través de este proceso revertirlo. Y estos lípidos van a convertirse otra vez en glucógeno y van a convertirse otra vez en ATP para hacer y proporcionar energía al deportista y al organismo. Continuamos. Y vamos a hablar de las reservas glúcidas en el organismo o glucolíticas. Para satisfacer nuestras necesidades de glúcidos debemos suministrarnos a través de nuestros alimentos. Y aquí otra vez caemos en el primer tema de la alimentación y la nutrición del deportista. ¿Cómo sabemos si tenemos en nuestro organismo o si nuestros atletas tienen la cantidad suficiente de glucógeno? De glucosa y de glucógeno en el hígado, en los músculos, para hacer el trabajo. Solo lo podemos saber a través de lo que ellos comieron. Si nuestros atletas se alimentan con comida chatarra, o con gaseosas, o con las comidas que no debemos suministrarles, no van a tener la cantidad suficiente de almacenada en el cuerpo de los glúcidos, del glucógeno, porque estos alimentos no tienen nutrientes. Ellos se sienten satisfechos, se sienten llenos cuando comieron comida chatarra, comida rápida, pero no se nutrieron. Solo están llenos, pero no están nutridos. Y como les explicábamos anteriormente, si no tenemos la cantidad de nutrientes en el organismo, de proteínas y de carbohidratos, en el caso de los glúcidos estamos hablando de los carbohidratos, para la cantidad de energía, que es el punto que estamos hablando aquí. Pero si no tenemos la cantidad de proteínas, de aminoácidos, ¿qué pasa? No se repara el músculo, no se fabrica músculo nuevo, no se fabrican los tejidos y el atleta se lesiona, el atleta tiene bajo rendimiento. Los glúcidos compuestos de los alimentos tienen una estructura diferente que los del cuerpo humano. Por eso su asimilación comienza con la desintegración hidrolítica en el proceso de la digestión. Entonces, todo viene de lo que comamos, de cómo nos alimentamos. Vemos que el almidón, la lactosa, maltosa, fructosa, glucosa, galactosa que está en los alimentos, se va a digerir para convertirse en glucosa. Por ejemplo, las frutas son ricas en fructuosa y en glucosa. Entonces, todos esos frutos que nosotros tuvimos a través de la alimentación que obtuvimos, se convierten en glucosa. Esta glucosa, después de la digestión, se va a transformar en glucógeno, que es ese combustible que va a estar ahí almacenado a nivel del hígado y a nivel de los músculos, y nos va a permitir que nosotros podamos tener todo lo necesario para que en el entrenamiento nuestros atletas tengan el rendimiento óptimo, nuestros atletas puedan tener la energía necesaria, y no decir, bueno, ¿qué le pasó? Llegó el segundo round y en el tercer iba bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero el atleta había entrenado bien, había cumplido con todas las etapas, pero en el tercer round vimos que se le acabó la gasolina. Es un término que utilizamos a veces los entrenadores, ¿no? Vimos que se quedó sin energía, ya no pateaba, ya no tenía fuerza. ¿Qué le pasó? Sencillamente no tenía la reserva necesaria de glucógeno en sangre, en el músculo, en hígado, y su cuerpo no pudo producir más energía. Entonces el atleta quería, pero él decía, es que no podía, profesor, es que no podía patear, las piernas no me daban. Bueno, sencillamente, a no ser que sea por un factor psicológico o porque no entrenó, si se preparó bien, bueno, fue una falta de energía a través de la alimentación. O sea, la falla fue alimentaria. Tenía que tener una alimentación correcta antes de la competencia, el día de la competencia. Hay atletas que a veces el día de la competencia hacen como una especie de ayuno, no quieren comer nada por los nervios, es un error.
tienen que alimentarse también ese día con la cantidad suficiente de carbohidratos para que puedan tener, y de proteínas para que puedan tener reparación de los músculos, la recuperación rápida, para que el atleta pueda producir la energía necesaria y suficiente. Vamos al siguiente gráfico. Allí vamos a poder observar cómo los sistemas energéticos se combinan. Ninguno funciona de una manera independiente. Ningún sistema energético va a trabajar de una manera dependiente. No es que podemos decir, no, hoy solamente trabajé el sistema aerobio, hoy solamente trabajé el sistema glucolítico, o el neuromuscular. Cuando hablamos de neuromuscular, estamos hablando es de el sistema de ATP y creatinfosfato. Ese sería el sistema neuromuscular. Es decir, el sistema neuromuscular, estamos hablando de lo que se refiere a la resistencia anaerobia a lactácida, la que se utiliza en los primeros segundos del trabajo deportivo. Recuerden eso, anaerobio a lactáceo se refiere a los primeros segundos del trabajo, hasta 15 segundos o hasta 20 segundos. Luego el sistema glucolítico, que allí lo colocan en color rojo en la gráfica, es el sistema, bueno, del ácido láctico, el sistema anaerobio lactácido, que es hasta 3 minutos, que es el que se utiliza allí. Y en el verde vemos el sistema aerobio, pero todos ellos trabajan de manera combinada. Fíjense, en el tipo 1 de la gráfica, vemos que la barra del color verde es muy alta y la del color rojo y el negro es pequeñita. ¿Qué trabajo estaría haciendo un atleta? Por ejemplo, el trote, un trabajo netamente aerobio. Está corriendo bicicleta a un ritmo normal, está trotando a un ritmo moderado. Allí es un trabajo más que todo aerobio, pero sin embargo sí interviene el sistema glucolítico y el sistema neuromuscular. Intervienen los tres. Si vemos en la gráfica tipo 6, vemos todo lo contrario, donde el predominante es el neuromuscular, pero sí interviene el aerobio y el glucolítico, pero de una manera menor. ¿Qué tipo de trabajo estarían haciendo allí? Puede ser una carrera de 100 metros plano, que se hace en 10 segundos, o en menos en algunos atletas de élite, o en 11 o en 12. Entonces allí sería un trabajo meramente neuromuscular, o pusimos a atleta a patear durante 15 segundos y después con 2 minutos de descanso, porque hoy trabajamos el sistema anaerobio a lactácido. Entonces, en ese caso sería como el tipo 6. Sí intervino el sistema aerobio, sí intervino el sistema glucolítico o anaerobio láctico, pero predominó el sistema neuromuscular, el anaerobio al lactácido, lo que es el ATP y creatinfosfato. Y así vemos cómo en cada uno se combinan. Ninguno trabaja de una manera independiente. En el tipo 5, que vemos allí la barrita de color negro muy alta y la barrita de color rojo muy alta y la aerobia muy pequeña, ese se parece más a un round de un combate de taekwondo, donde intervienen muy fuertemente estas dos y el sistema aerobio de una manera menor, pero sí interviene. Entonces podemos observar que los tres son importantes, los tres intervienen de manera simultánea y los tres deben ser trabajados en nuestro gimnasio. Aunque cada día, de acuerdo a la planificación deportiva, nosotros podemos poner más énfasis a uno de ellos y de acuerdo a la etapa. En la etapa general, entonces hacemos más énfasis al aerobio, después en la etapa especial, más al anaerobio. Y de acuerdo al día y a la preparación que estamos haciendo, cada atleta debe trabajar todos los sistemas energéticos. Y así vamos preparándolo para que el día que tenga que trabajar en cualquiera sean las condiciones, en las condiciones más adversas del combate, porque va perdiendo, porque tenía que bajar de peso, o porque el clima está muy caluroso, en cualquier condición, el atleta tenga suficiente reserva energética, tenga suficiente recuperación y pueda rendir todo lo esperado. Vamos a pasar al siguiente archivo, a la siguiente gráfica, y nosotros tenemos que estar muy claros con todo lo que cuando hablamos de términos bioquímicos, cuando hablamos de este tipo de términos científicos, de que bueno, nos vamos familiarizando con ellos y así después ya no van a ser algo tan extraño, sino que van a ser parte de nuestro vocabulario, ¿no? Nuestro vocabulario diario. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y de qué me sirve eso o de qué lo puedo aplicar? Bueno, es importante, tanto ustedes como entrenadores, como sus atletas, tengan conocimiento de que están trabajando en el entrenamiento cada día. O sea, el atleta no puede estar entrenando y pateando y sin saber que está trabajando, porque no es un entrenamiento concienciado, o sea, no tiene conciencia de lo que está ocurriendo. Cuando el atleta tiene conciencia, hoy estoy trabajando en mi sistema
anaeróbico, láctico. Entonces el TAC sabe que va a tener una resistencia al ácido láctico, sabe que esta sustancia, bueno, que esta sustancia combinada con el hidrógeno que produce fatiga, bueno, yo tengo que tener resistencia a eso porque en el combate de taekwondo voy a estar en esas mismas condiciones. Allí el atleta trabaja muchísimo más eficiente, porque entonces el atleta dice, bueno, yo tengo que trabajar este sistema porque este es el que más me va a presentar yo en los combates. Continuando con las gráficas, vemos aquí que hablando de la alimentación, y dice que, bueno, recibió a través de la alimentación almidón, lactosa, maltosa, fructuosa, glucosa, galactosa, recibió lo que necesitaba el atleta, ¿verdad? Se alimentó adecuadamente y dice que, ¿qué ocurre primero? Esto se vacía en el intestino, hacia la sangre, y entra a las células donde se necesita. Importante las horas a las cuales se va a recibir el alimento, de esto hablamos en la clase pasada. Es muy importante que el atleta sepa esto, que no esté comiendo después de las 8 de la noche, no es muy, está en contra de los principios de la alimentación. Y entonces se vacía en el intestino, va a la sangre, pasa por el duodeno, va a la sangre y entra a la célula donde se necesita. La glucosa excesiva, o sea, la que no se utilizó, porque fue la cantidad que se necesitaba en células para la actividad de ese momento, la excesiva de la sangre se pasa al hígado o a los músculos, donde se almacena en forma de glucógeno. Lo que estuvimos hablando de que el glucógeno es esa forma o esa molécula como se va a almacenar la energía. Entonces vemos que todo lo que comimos entró a la sangre, entró a la célula y alimentó nuestro cuerpo para la actividad de ese momento. Pero la actividad continúa. Y entonces nosotros, y resulta que lo que comimos, cuando terminó la actividad física, todavía queda glucosa. Esa glucosa excesiva pasa al hígado y pasa en forma de glucógeno, el hígado y los músculos. En el número 3 vemos que después de que la glucosa en exceso en la sangre fue al hígado y fue a los músculos, y todavía queda más porque resulta que comimos mucho ese día, entonces esto se va a transformar en grasa y se almacena como tejido adiposo o células adiposas. La glucosa suministrada a las células de los diferentes órganos desempeñará dos funciones principales. Participa en la síntesis de glucógeno, lo que es la glucogénesis, glucólisis y otras sustancias. Toma parte de las reacciones de desintegración que abastecen a la célula de energía, glucólisis y formación de ATP. Entonces podemos ver que esto es de lo que estamos hablando inicialmente, que entonces todos los alimentos nos va a producir la glucógeno, que se va a almacenar en músculos, se va a almacenar en hígado, y ¿qué hace? Participa, esta glucosa participa en estado de síntesis, en la glucólisis, para producir nuevamente ATP, y así podamos mantenernos trabajando continuamente. Continuamos en la siguiente gráfica. Y podemos observar que cuando formamos glucógeno, estamos guardando energía. Este proceso se denomina glucogénesis. La glucosa entra por los alimentos y se va a las células. Lo que sobra va al hígado, a los músculos. Cuando necesitamos energía de glucógeno, el glucógeno se desdobla y se rompen los enlaces. A esto se le llama glucogenólisis. El glucógeno del músculo o del hígado se convierte a través de este proceso y se vuelve a transformar ¿en qué? En ATP. El ATP, recuerden, que es la energía, es la molécula que nos produce energía, el adenosín trifosfato. Entonces vemos que hay este catabolismo, este rompimiento de la glucosa, y esto se rompe este enlace químico, el cual produce energía. Y viene siempre ¿de dónde? De los alimentos. De los alimentos que vamos a recibir la cantidad de glucosa, ¿no? De galactosa, de fructosa, que esto se va a convertir en glucógeno. Entonces, siempre va a ser directamente proporcional de lo que comamos, cómo nos alimentamos, qué fue lo que nos alimentamos, la cantidad de glucógeno. Y, por supuesto, con la cantidad de glucógeno, la cantidad de energía, porque el glucógeno se va a transformar en ATP. Continuamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta aquí. Quiero que todos puedan entender esta parte. Y hablando del sistema energético, vemos número 1, sistema energético aláctico. ¿Okay? Aláctico. Anaerobio
a láctico. Cuando usted escuche eso, está hablando de poco tiempo, que es el ATP en sangre y el creatinfosfato. ¿Okay? Sistema de ATP y creatinfosfato. Primeros segundos de trabajo, como dice ahí, de 5 a 12 segundos, el ATP, el que está en la célula, y de 12 a 30 segundos, el creatinfosfato o la fosfocreatina. Esto es lo que nos va a proporcionar la energía en los primeros segundos del trabajo. Los primeros segundos de pateo, los primeros segundos de una carrera, los primeros hasta 30 segundos, es a través de este sistema anaerobio láctico. En este sistema, en este corto tiempo de trabajo, no se produce ácido láctico, por lo cual no va a haber ese entumecimiento muscular, ese dolor muscular, pero sí va a haber un agotamiento. ¿Cómo podemos trabajar en los gimnasios este sistema? De la siguiente manera, ponemos al atleta a patear durante 15 segundos o 20 segundos, pero después de cada sesión de pateo, después de cada serie, después que pateó, 2 minutos de descanso. Entonces, patea 15 segundos y descansa 2. Después que descansa 2 minutos, otra vez, patea 15 segundos y descansa 2. Y así lo hacemos en diferentes series. Trabajando de esta manera, aunque intervienen todos los sistemas energéticos, vamos a enfocarnos predominantemente en el número 1, el aláctico, anaerobio láctico, que es muy utilizado, por supuesto, en el combate de taekwondo, donde eso es precisamente lo que dura un intercambio de pateo, 10 segundos, un poco menos, un poco más. Entonces, hay que enfocarse en esto, trabajarlo de esa manera en los gimnasios, poniéndole el descanso, para que no pase al número 2, que es el sistema láctico, porque si hacemos pateo de 20 segundos y seguimos pateando con finta, desplazamiento, y seguimos pateando durante 2 minutos para hacer el round completo, pasamos al sistema láctico, que también hay que trabajarlo en los gimnasios, pero ya sería un objetivo diferente. Este es el sistema anaerobio láctico o glucolítico, que es de 30 segundos hasta 3 minutos de trabajo intenso. Cuando trabajamos en este tiempo, ahí estamos ya en el segundo sistema energético, en la segunda ruta metabólica, que es la anaerobia láctica. Aquí se produce ácido láctico, hay ese residuo de ácido láctico y se trabaja a través del glucógeno muscular. Buscamos la reserva de energía, se acabó, como hablábamos inicialmente, se acabó lo que había en célula de ATP y de creatinfosfato después de los 30 segundos. ¿Qué hace nuestro organismo? Bueno, va a buscar energía en la reserva. ¿Dónde está la reserva? A través del glucógeno, en el hígado, en el músculo. Busca ese glucógeno y lo va a transformar a través del proceso antes mencionado, de la glucólisis, y se va a convertir otra vez en energía. Hay un residuo que va a ser el ácido láctico. Si el trabajo sigue después de los 3 minutos, el sistema aerobio, hasta el tiempo que quiera trabajar, donde se usa el glucógeno hepático, y después que se acabó el glucógeno hepático, el glucógeno que está almacenado como lípido, es decir, en las grasas. Esa grasa se va a transformar en glucógeno para mantener el trabajo. ¿Qué pasa si se acaba la grasa? Si tiene un porcentaje de grasa muy pequeño y el atleta sigue trabajando, bueno, ahí pasamos a lo que es la proteína muscular, que es lo que no debe ocurrir y lo que no deseamos. No deseamos que nuestros atletas produzcan energía a través de la proteína muscular, porque eso va a desencadenar en ellos una destrucción a nivel celular de los músculos, y eso no es lo deseado, es mucho menos un deporte de tanto contacto, un deporte tan exigente como es el taekwondo. Entonces, tenemos que tener muy claro cuánto tiempo van a trabajar nuestros atletas, cuál es el tiempo que le vamos a exigir. Tenemos que tener muy claro todos estos puntos para no exceder en el trabajo. Continuamos y vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo pueden bajar de peso nuestros atletas? Este es un punto muy importante, muy interesante, el peso de nuestros atletas. Estamos hablando de cómo deben nuestros atletas bajar de peso. Y muchos de los errores comúnmente o frecuentemente vemos en los entrenadores con los atletas es que van a bajar de peso y les restringen los alimentos, o sea, no los dejan comer. Hay una restricción de líquidos, no los dejan tomar agua, hay un incremento en la sudoración, lo ponen en un monosauna, los meten dentro de un sauna, en una bicicleta estática, incluso el uso de fármacos o diuréticos. Esto está muy contraindicado, ya que es algo muy radical, muy invasivo. Vemos cómo los atletas llegan a la competencia física, psicológicamente, por el esfuerzo que le pusieron a hacer a la última hora, ¿no? Ahora tienes que deshidratarte, bajar de peso con el monosauna, ahora tienes que
pasar tiempo sin comer, no nos dejan tomar agua. Entonces el atleta, por supuesto, con este desgaste, llega a la competencia muy debilitado y se resume en un bajo rendimiento deportivo. De lo que hablamos un poco, el atleta cuando llega el tercer round o el segundo combate ya no tiene energía, ya el atleta está agotado, ya gastó todo, se le vació el tanque y decimos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, sencillamente que no hubo un trabajo bien planificado para que bajara peso de la manera correcta. Y la manera correcta es que con tiempo se le hace una prueba de todo lo que es el porcentaje de grasa corporal y se puede identificar y hacer unos cálculos de cuántos kilos puede bajar el atleta, sin que se ponga en riesgo la salud. Recuerden que la salud de nuestros atletas debe ser siempre lo primero, para que tenga un largo o un mayor tiempo de vida deportiva, que no sea tan, no acortemos la vida deportiva de nuestros atletas, porque es que siempre haga el mismo peso, que año tras año haga el mismo peso, sobre todo cuando son atletas en edades juveniles, que están en crecimiento. Y nosotros, como fue campeón nacional el año pasado, una atleta femenino en 46 kilogramos, queremos, si era juvenil y fue campeón en 44, y queremos que el año siguiente se mantenga todavía en 44, porque en ese peso fue campeón, pero ya el atleta está creciendo, está teniendo un desarrollo físico, natural, y entonces ya el siguiente año tiene que subir de categoría, tiene que ser de 4.9 más arriba. Esto causa frustración en el atleta y cansancio de que no lo deja desarrollarse naturalmente, sino que tiene que estar todo el tiempo haciendo un régimen de peso, y a la larga el atleta quiere abandonar el deporte porque esto lo agota, es muy fuerte. Entonces no caigamos en esos errores. La recomendación es esa, no dejar a último momento hacer el peso y tener al atleta con el monosauna, sudando en el día de la competencia o el día antes, sino previamente, con tiempo de anticipación, hacer una prueba, hacer la prueba y poder el atleta saber cuánto puede bajar y de la manera correcta. Recuerden que la grasa solo se elimina con trabajo aerobio prolongado. Es la manera saludable de hacerlo. No lo debemos hacer restringiendo los alimentos. Por supuesto, debe haber una alimentación correcta, una alimentación basada en frutas, en vegetales, en proteínas y carbohidratos en menor cantidad cuando se quiere bajar de peso, pero tiene que ser acompañado de un ejercicio bien planificado, aeróbico, donde el atleta después de 30 minutos, recuerde que en los primeros minutos del trabajo el gasto energético del ATP es lo que está en célula, y el peptidofosfato después de los 30 segundos, entonces empieza a trabajarse con el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Después, ¿qué pasa? Pasaron más minutos de trabajo y entramos en el sistema aerobio y se empieza a buscar el glucógeno que está en hígado, pero después que se acaba eso y sigue el trabajo durante muchos minutos, más de 30 minutos, entonces se busca la reserva de energía del organismo, que son los lípidos, la grasa. Esa es la manera de eliminar la grasa. Trabajo prolongado, aerobio, en una frecuencia cardíaca moderada. Entonces allí el organismo va a metabolizar esa grasa, la convierte en glucógeno y pasa otra vez el proceso antes mencionado hasta que se convierte en energía. Pues, y esa es la manera de eliminar la grasa. No hay otra manera. No es por calor. El atleta que se deshidrata, sudó bastante, dice, mira, ve cómo sudé, le quemé grasa. Eso es un término errado, no existe, es falso. Y no perdió grasa, solo perdió agua, fue líquido. En lo que toma agua vuelve a tomar el mismo peso. La única manera es así como estamos explicando, trabajo bien planificado, aerobio y una alimentación. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Y vemos aquí algunos mitos que les quiero dejar y como inquietudes también para su estudio, ¿no? El primero, el que nos preguntan mucho en las conferencias y los pacientes, es si la fruta engorda. Y es un mito porque la fruta no tiene la grasa saturada ni grasas trans. Las frutas no tienen azúcares de tipo sintético, solo tienen fructosa y no va a producir ningún tipo de obesidad en la persona. Y había muchas personas que nos discutían esto en las conferencias y nos decían, no, sí, porque es que si tú comes cambur de noche o mango, entonces tú engordas, la gente engorda. Y lo que lo engordaba era toda la comida, comían una cantidad exagerada pues, en la noche y después comían una fruta y le echaban la culpa a la fruta. Pero y nosotros pudimos hacer la prueba de una manera mucho más directa. Hace unos 2 años, en el 2017, que hubo bastante escasez, mucha gente comía solo fruta. Tenía unos amigos que tenían muchos mangos y comíamos solo mango. Y el resultado fue que perdieron mucho peso, se pusieron muy flacos. Entonces me decían, concha, tú tenías razón, la fruta no me engorda. Más bien perdí peso. Y por supuesto, la fruta tiene una cantidad de fibras, tiene los nutrientes. No quiere decir por eso que no está saludable, solo que no acumula grasa, porque esto no te va a engordar. La fruta no engorda, olvídense de eso. Sí hay unas horas
que son las recomendadas para comerlas. Pero es por temas de asimilación, por temas de absorción y de digestión. Pero no es que la fruta vaya a engordar. El segundo, si la fruta tiene azúcar, bueno, digamos que tiene fructuosa, es algo de origen natural, no causa ningún daño para las personas, ni en colesterol, ni nada. O sea, puede comerla en manera abundante, coman todas las frutas que puedan. El siguiente es que si el aceite de los vegetales engorda. Ese también es un tema frecuentemente nos preguntan mucho, el aceite del aguacate o del coco. Pero bueno, explicamos en el tema de las grasas, en la clase pasada, que hay grasas que son muy buenas para el organismo, que son grasas que reducen el colesterol malo, que son grasas que van a ayudar en el organismo. Así que son muy buenas las de origen vegetal, que sean naturales, por supuesto, y que no sean grasas trans. El uso de la faja, vemos todavía muchos atletas que se colocan fajas en el entrenamiento, y es el siguiente, dice chaquetas, monosauna y faja térmica. Nosotros podemos decirles que está contraindicado utilizar este tipo de cosas en el entrenamiento, porque lo único que logran es deshidratar al atleta, no logran nada más, quitar el agua del cuerpo del atleta. Y entonces yo les preguntaría, ¿con qué propósito quiere deshidratar al atleta? Si el propósito es pesarlo en ese momento, ok, va a lograr que pese menos, pero no estás con eso logrando una mayor reducción de grasa, que es el objetivo por el cual las personas utilizan faja, chaqueta, monosauna y faja térmica. Esto, el calor no reduce los lípidos. O sea, el calor, la faja térmica, la sudoración, la deshidratación y el calor no va a eliminar el tejido adiposo, es decir, no va a eliminar la grasa. Esto es una mentira, es un mito. Bueno, de esto se ha hecho, industrias han hecho mucho dinero y por eso tanta propaganda y marketing diciéndote que puedes reducir grasa colocándote una faja térmica, colocando calor sobre la grasa. Esto lo que va a hacer es quitar el agua del cuerpo. Déjame el anterior, por favor. Pero no va a eliminar lo que son las grasas. No funciona de esta manera. La grasa solo se elimina y el siguiente dice, hay uno que dice grasa localizada o quemar grasa. No, ese término es falso, no existe tal cosa. No se puede quemar la grasa, o sea, la grasa no se elimina con calor. Y la grasa localizada solo se puede quitar con cirugía. La única manera es adelgazar todo el cuerpo. ¿Y cómo se hace? Como lo explicamos. Recuerden, trabajo aerobio prolongado, más de 30 minutos. El cuerpo, el organismo va a necesitar energía. ¿Y dónde lo va a buscar? De la reserva, que es de los lípidos, la grasa, lo va a transformar en glucógeno, lo va a transformar en ATP, pero solo a través de este sistema. No hay otra manera. Habla también de si no desayunar adelgaza. Bueno, un poco lo que hablamos de la moda que hay ahora de hacer los ayunos intermitentes. Entonces, sí se pierde peso, pero también hay un riesgo de gastritis y de poner más lento el metabolismo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con nuestros atletas que tienen tanta exigencia y que trabajan con tanto gasto energético, no es recomendable dejar de desayunar. Sí desayunar, pero desayunar frutas, así bajan de peso. Desayunar frutas acelera el metabolismo, evita gastritis y hasta las 8 de la noche alimentación balanceada de proteínas y carbohidratos. Y si las gaseosas light tienen azúcar, eso también nos preguntan muchísimo, pero no, las gaseosas light fueron creadas para los diabéticos, personas con esta patología, y por lo tanto no pueden tener azúcares. Sí son dañinas para la salud, por todo lo que explicamos en la charla pasada. Las gaseosas producen asma, producen mayores riesgos de muchas enfermedades cardiovasculares y de enfermedades de renales, pero tenemos que decir la verdad, y es que las gaseosas light no tienen azúcar. Entonces, bueno, queremos dejarles toda esta enseñanza, todos estos conocimientos, para que ustedes puedan y podamos nosotros enseñar a nuestros atletas qué deben comer. En la siguiente diapositiva veremos qué debemos decir a nuestros atletas que no deben comer. Debemos insistir en que no coman, en que no consuman, en que no tengan la ingesta diaria de alimentos como los que vemos en esta diapositiva, en esta lámina, las gaseosas, la comida chatarra, esas bebidas en sobre. No, por favor, hagan mucho énfasis a sus atletas por su salud, por su desarrollo deportivo, por su futuro en el deporte, que estos alimentos, bueno, más llamados alimentos, no tienen los nutrientes necesarios. Esto no es salud, esto no es vida, esto no les va a
ayudar a alcanzar sus sueños deportivos, sino que van a estar debilitados, con huesos quebradizos, van a ser atletas que se lesionan, atletas que no tienen energía, que se cansan muy rápido, todo por la mala alimentación. Recuerden que una buena alimentación, como vemos aquí en esta gráfica, de frutas, de vegetales, es lo que va a garantizar que nuestros atletas estén fuertes, que su sistema inmunológico esté mucho más fuerte, que no se enfermen con tanta frecuencia, que ningún virus les cause ningún daño. Con este tipo de alimentación hay una reparación celular, una reparación de tejidos, de músculos, antes y después del entrenamiento. Con este tipo de alimentación el atleta va a estar en el peso adecuado. Les quiero dejar este pensamiento. Dice que si quieres estar vibrante y vigorosamente vivo y en la mejor forma posible, tienes que comer alimentos vivos, alimentos de origen natural, orgánicos. Y les dejo este mensaje para que por favor lo compartan. Y bueno, fue un placer de verdad estar con ustedes, compartir de todo este tema, ha sido algo maravilloso. Les damos las gracias nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por permitirnos este espacio y hablar de lo que es la nutrición del deportista, hablar de lo que son los sistemas energéticos. Espero que les sea de mucha ayuda y estamos a la orden a través de las diferentes redes, a través del Classroom, a través de Facebook Live, a través del grupo de WhatsApp. Estamos a la orden, cualquier inquietud, por favor sus preguntas las pueden hacer y estamos para servir. Bueno, Jonás, de verdad que ha sido una jornada bastante interesante, bastante importante. Y bueno, reiterar tus palabras, ¿no? Para todos los cursillistas, las personas que están dentro, las personas que están fuera de Venezuela. Estas clases van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Federación Venezolana de Taekwondo. Les haremos llegar todo el material que aquí se expuso para, bueno, contribuir de una manera más oportuna con su formación. De igual manera, el maestro Jonás estará enviando ciertas asignaciones, ¿no?, que hay que recordar y reiterar, que bueno, pueden irlas respondiendo, ¿no?, en función de poder entregar un trabajo final que va a ser el método de evaluación para, Dios mediante, la aprobación respectiva de esta primera certificación nacional de entrenadores. Bueno, Jonás, nada, de verdad agradecerte enormemente por tu apoyo, por siempre estar pendiente, ¿no?, de todos y cada uno de los procesos de la federación, y reiterar ese mensaje a toda la comunidad del taekwondo venezolano, ¿no?, de que el aprendizaje no se detiene, el aprendizaje es un proceso constante de capacitación, de actualización, y bueno, tenemos que aprovechar este momento histórico que estamos viviendo para fortalecernos, para convertir las dificultades en oportunidades, y este es un mecanismo ideal, ¿no?, que nos está dejando todo este contexto, este país. Así es, Andrés, así es, muchas gracias, gracias por esas palabras y bueno, muy agradecido por la oportunidad, estamos para servir. Gracias, Dios los bendiga. Vale, hasta luego, nos vemos en la próxima clase.